Bueno, entonces habíamos quedado pendientes en cómo calculábamos los coeficientes de esta expansión. Entonces había 4 posibles soluciones. Voy a hacer un cálculo acá para mostrarles cuál es la respuesta correcta. Solamente existe una de ellas. Entonces resulta que si uno tiene un vector x, por ejemplo, como lo habíamos notado anteriormente, 3 u sub 1 más, por ejemplo, 1 u sub 2 más 2 u sub 3, y nosotros queremos sacar, por ejemplo, el coeficiente u sub 2, o sea, este 1 que tenemos nosotros acá. Hay una forma de hacerlo muy sencillo y es, recuerden la ortogonalidad. La ortogonalidad significa que vector unitario u sub 1 punto u sub 1 da 1, pero si ponemos u sub 1 punto u sub 2, eso nos da 0. Entonces el truco aquí consiste en coger y todo este vector, hacerle un producto punto con el vector unitario con el cual queremos sacar la componente. Como quiero sacar la componente de sub 2, o sea, ese 1, simplemente hago un producto punto con u sub 2. O sea, vamos a hacerlo aquí producto punto también u sub 2 de este lado. Y entonces aquí podemos verificar que al hacer eso, nos quedaría u sub 1 producto punto u sub 2 por 3 más 1 u sub 2 punto u sub 2 más 2 veces u sub 3 punto u sub 2. Y entonces aquí es muy sencillo. Este u sub 1 punto u sub 2 por la condición de ortogonalidad sabemos que esto se anula, esto da 0. Igualmente u sub 3 punto u sub 2, o sea, el último término también da 0. Y este u sub 2, este de aquí en particular da 1. Y ya nos da simplemente 1, 1, da 1. O sea que al final esta ecuación nos va a dar 1. Eso significa que este es el coeficiente C sub 2. Entonces una forma de calcular los coeficientes es simplemente coger y hacer el producto punto entre el vector x por el vector unitario u sub i. Entonces esa ecuación es clave para lo que es el espacio de señales. Entonces bien, eso es lo que tiene que ver con vectores. Si nosotros hacemos un repaso sobre esto de los vectores, podemos resumirlo en esta tabla de la siguiente forma. Tenemos unos vectores base, que son los vectores unitarios u sub k. Vimos ahora rato que con esos vectores unitarios u sub k podemos representar cualquier vector como una combinación lineal, que llamamos la ecuación de reconstrucción, o sea, una combinación de esos vectores unitarios u sub k. Y vimos cómo calcular los coeficientes, que es la última ecuación que tenemos acá, que es simplemente el producto punto entre x y u sub k. Eso hace parte de la condición de ortogonalidad. Vimos que era clave para hacer todo ese desarrollo. O sea, coger dos vectores unitarios, el producto punto entre ellos da 1 si son el mismo, 0 si son distintos, que es lo que llamamos la delta crónica. Entonces, eso significa entonces que nosotros, en el espacio vectorial, si queremos generar ahorita un espacio ahora con señales, necesitamos un equivalente a esos vectores unitarios. Eso lo vamos a llamar ahora funciones base, lo vamos a llamar phi sub t. ¿Qué condición deben cumplir las funciones base? Esas funciones base deben tener algo equivalente al producto punto para poder sacar la ortogonalidad y el cálculo de los coeficientes. A eso le vamos a llamar producto interno. Entonces el producto interno es una operación clave en el espacio de señales y es el equivalente al producto punto. ¿Cómo se define? Se define como este menor que llaman BRAC x, y. Y entonces esto es una integral en un rango donde las funciones son ortogonales, de la función x, la función y compleja conjugada. Esa integral es equivalente a hacer esa sumatoria que uno hacía en el producto punto, de la sumatoria que tenemos aquí. Entonces, ¿se acuerdan? Producto punto es con producto compuesto, suma de componente componente. Entonces, eso, si ustedes ven la integral, tiene esa estructura similar. Es como componente componente, la única diferencia es el complejo conjugado. Entonces, con esa definición de producto punto, sacamos nosotros todas estas otras ecuaciones para verificar la condición de ortogonalidad. O sea, podemos verificar que esas funciones base pueden ser ortogonales entre sí, haciendo esa operación producto punto. La diferencia aquí es que eso no necesariamente da 1, nos puede dar una constante QL. Entonces por eso simplemente lo coloco acá no como 1 sino como QL, cuando L es igual a N, y 0 cuando son diferentes las funciones. De esa misma forma, entonces también la función de cálculo de los coeficientes en el espacio de señales es similar. En lugar de ser producto punto, es producto interno de funciones. El producto interno entre la señal y la función base. Y eso simplemente lo dividimos entre el coeficiente QK que sale de esta expansión de la ortogonalidad. Entonces, de esa forma nosotros podemos generalizar todo el espacio de señal vectorial al espacio de señales. Aquí algo también interesante es, en el caso de un vector,
la norma del vector, o sea, la longitud del vector, se nos transforma en la función de energía. Entonces lo que llamamos en una señal la energía es como el equivalente a la magnitud de un vector. Y la energía pues, se puede calcular, se puede también con el producto interno entre x y x. Entonces vemos aquí que una función clave es el producto interno, de ahí se deriva la condición de ortogonalidad, se deriva entonces el cálculo de los coeficientes, y de nuevo también con esas funciones base podemos representar cualquier señal como la sumatoria de esas funciones base multiplicadas por unos coeficientes. Para que entendamos un poco mejor esto, vamos a mirar entonces cómo representar cualquier señal. Entonces, es algo como esto. Nosotros tenemos una señal cualquiera, como la que está arriba, y entonces tenemos un conjunto de funciones base phi1, phi2, phi3 y phi4. Supongamos que sean estas funciones raras que tenemos ahí. Entonces significa que una señal cualquiera, o sea, esta señal en negro que tengo arriba, se puede descomponer como la suma de estas funciones base multiplicada por unos coeficientes. Entonces ustedes cogen estas funciones y las multiplican por unos coeficientes y las sumamos todas, eso nos da la ecuación de x de t. Entonces esas funciones base phi1, phi2 y phi3 y phi4, pues en este caso, son las funciones claves para poder hacer el análisis en espacio de señales. Y eso tiene un equivalente con análisis en frecuencia, como vamos a ver al final de esta clase. Entonces estas funciones base les decía que son claves. Ahora bien, quiero que completen la siguiente tabla basado en la información que vimos en la tabla anterior sobre el espacio vectorial y el espacio de señales. Quiero que revisen cuál era la función que utilizamos para representar la señal en términos de funciones base. Quiero que miren cuál es la función para calcular los coeficientes. Quiero que miren cuándo es válida la ecuación para calcular los coeficientes, cuándo saber si una función base es ortogonal o no, y qué significa ese menor que x, y de t. Se responden las preguntas antes de pasar al siguiente video.